Hoy voy a contarles algo que nadie debería experimentar. Descubrir la traición de la persona en la que más confiaba. ¿Alguna vez te has sentido tan seguro en algo? Que el mundo entero parecía perfecto. Hasta que, en un instante, todo se derrumbó. Lo que descubrí cambió mi vida para siempre. Pero lo más impactante no fue el descubrimiento en sí, sino lo que sucedió después. Un giro inesperado que nunca imaginé. Un secreto que no solo cambió la forma en que veía a mi esposa, sino también a mí mismo. Tal vez, a nuestro amor. Era una tarde cualquiera, como tantas otras. Volví a casa después de un día de trabajo, esperando el cálido abrazo de mi esposa. Como siempre, pero algo estaba extraño en el aire. Una quietud inquietante. Todo parecía estar en su lugar. Pero de alguna forma, no lo estaba. Mientras me dirigía a la cocina, vi algo. Un simple mensaje en su teléfono. Una conversación que no debería haber visto. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. La confianza que había construido durante años se desintegró en un segundo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podría la persona a la que amaba tanto hacerme esto? La noche que descubrí la verdad no comenzó de manera diferente a otras. El sol se había puesto lentamente. Y la casa estaba bañada en una luz cálida que acostumbrábamos a compartir al final de cada día. Mi esposa, Sofía, estaba en la cocina. Como siempre, el aroma del café recién hecho me rodeaba. Y por un momento, todo parecía normal. Pero esa calma, esa sensación de seguridad, estaba a punto de desmoronarse. Me senté en el sofá, revisando los mensajes en mi teléfono mientras escuchaba su risa desde la cocina. Algo en su tono me pareció extraño. Un dejo de nerviosismo tal vez. O tal vez solo era mi mente jugando trucos. No podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Lo que ni siquiera había cruzado por mi mente. Mi corazón dio un vuelco cuando mi teléfono vibró. Y al mirar la pantalla, vi que Sofía había dejado su celular sobre la mesa. Su mensaje de WhatsApp abierto. Un par de palabras me bastaron para que el suelo desapareciera bajo mis pies. Nos vemos mañana. Como siempre, no olvides lo que hablamos. Mis manos temblaron. No quería mirar más, pero no pude evitarlo. Deslicé el dedo y allí estaba. Una conversación llena de promesas. De un nosotros que no existía entre nosotros. Un nosotros que había sido cultivado en mentiras. Mientras yo permanecía ciego a la realidad que Sofía había construido a mis espaldas. La luz de la pantalla iluminaba mis ojos, pero mi mente estaba en oscuridad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que la vida que construimos juntos se convirtiera en una farsa sin darme cuenta? ¿Cómo había confiado tanto en alguien que estaba tramando mi destrucción desde las sombras? La traición no solo dolía, me quebró en 1000 pedazos. Cada palabra que leí perforaba mi pecho, como si el aire mismo fuera más espeso, más pesado. Unas horas antes, había abrazado a Sofía como si nada estuviera mal, como si nuestro amor fuera invencible. Pero ahora, todo aquello parecía un sueño lejano. Una ilusión que se desvanecía mientras mi mente trataba de entender lo que había descubierto. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no podía controlar. Me sentía tan impotente, tan pequeño frente a la magnitud de lo que acababa de presenciar. ¿Cómo podía estar tan equivocado? ¿Cómo pude no ver las señales? Las dudas comenzaron a ahogarme. Cada pensamiento se mezclaba con el siguiente. Como si una tormenta interna hubiera estallado sin previo aviso. Mi respiración se aceleró. Estaba a punto de romperme. A mi alrededor, la casa parecía un reflejo de la mentira que acababa de descubrir. Todo lo que creí que era seguro, lo que pensaba que conocía, ya no existía. Sofía apareció en la sala, sin saber que el universo que habíamos construido juntos estaba por desmoronarse.
La vi caminar hacia mí, sonriendo, como si nada estuviera mal, como si no acabara de destrozar mi vida. Y fue en ese momento, cuando se acercó para besarme, que supe que no podía seguir viviendo en esa mentira. La traición no solo había sido hacia mí, había sido hacia nosotros. Hacia todo lo que compartimos. Hacia todo lo que creímos ser. Me levanté, con el corazón latiendo fuerte. Tan fuerte que me parecía escuchar cada golpe de mi pulso. Las palabras no podían salir de mi boca. ¿Cómo podía enfrentarla después de todo lo que había descubierto? Pero, por encima de la rabia y el dolor, sentí algo más profundo. Una necesidad de entender. De enfrentar esa verdad que estaba dispuesta a destruir todo lo que conocía. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo reaccionaría ante esta dolorosa verdad? Pero una voz interna me decía que no podía quedarme callado. La traición merecía ser confrontada, aunque no estuviera preparado para lo que eso implicaría. ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía, su tono lleno de confusión, sin notar que yo ya sabía todo. Fue en ese instante, cuando nuestras miradas se cruzaron, que el abismo entre nosotros se hizo más grande, más profundo. Ya no era solo la mentira lo que nos separaba, sino la realidad de lo que yo había descubierto. La traición, esa palabra que había sido solo una idea abstracta en mi mente. Ahora tenía un rostro, el rostro de la mujer que amaba, de la persona que me había jurado lealtad. Y en ese momento, todo en mi ser cambió. La rabia, la tristeza, la confusión se entrelazaron en mi interior. Pero una chispa de algo nuevo también surgió. Tal vez, después de todo, este dolor sería el primer paso para descubrir quién era realmente. Para entender qué tanto había perdido y qué tanto aún podía recuperar. Las siguientes palabras que pronuncié no fueron un grito, ni una acusación furiosa, fueron más bien una afirmación. Una declaración de guerra contra todo lo que había creído. Lo sé, todo lo sé. Y en ese momento, su rostro palideció, sus labios temblaron, y la verdad comenzó a desmoronarse ante nosotros. El aire se sentía denso, como si todo el peso de la verdad estuviera suspendido sobre mí. Incapaz de liberarse, Sofía estaba ahí, frente a mí, tratando de comprender la tormenta que había desatado con una simple mentira. Pero en sus ojos ya no veía a la mujer que amaba, sino a alguien que había destruido algo irremediable. Cada palabra que salía de su boca, cada intento de justificación, solo me hacía hundirme más en la desesperación. La verdad era innegable, y por más que intentara negarlo, la imagen de los mensajes en su teléfono seguía grabada en mi mente, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté, mi voz rasgada, como si cada palabra fuera una daga que me clavaba aún más profundo. Ella intentó hablar, pero sus palabras se entrecortaban. Podía ver el miedo en sus ojos, pero también la desesperación. Ya no había lugar para las excusas. Ya no había espacio para las mentiras. El amor que alguna vez sentí por ella se transformaba en algo ajeno. Algo que no podía reconocer. Me sentía como un extraño en mi propia vida, enfrentando una realidad que no sabía cómo aceptar. El dolor de la traición se multiplicaba, no solo por el acto en sí, sino por el hecho de que había estado tan ciego, tan completamente ignorante de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Las preguntas se apoderaban de mi mente como una corriente imparable, arrastrándome sin piedad. Sofía intentó acercarse, pero me aparté, incapaz de soportar su proximidad. Lo siento, no sé qué pasó, no sé cómo llegamos a esto, dijo. Pero su voz sonaba vacía, carente de la sinceridad que esperaba escuchar. No podía confiar en esas palabras. No podía confiar en ella.
Mi mente se debatía entre la furia y la incredulidad, entre el deseo de escucharla y el anhelo de simplemente huir de la escena, de escapar de este dolor que parecía consumirlo todo. Miré a mi alrededor, a la casa que alguna vez fue nuestro hogar, a los recuerdos que compartimos, ahora desmoronándose con cada segundo que pasaba, todo lo que había construido con ella, todo lo que había creído que era cierto, se desvanecía ante mis ojos. La realidad se imponía con toda su crudeza. La traición no solo había roto mi confianza, sino que había destruido todo lo que pensaba que conocía de nosotros. ¿Por qué él?, pregunté, mi voz temblando. La imagen del hombre con el que me había engañado era lo único que faltaba para completar el cuadro. El rostro de su amante estaba tatuado en mi mente, como una imagen cruel e inmisericorde que no podía borrar. ¿Qué veía ella en él que no viera en mí? ¿Por qué? ¿Qué faltaba en nuestra relación que la llevó a buscar consuelo en brazos de otro? Las preguntas se amontonaban, pero las respuestas nunca llegaban. Sofía se cubrió el rostro con las manos, como si intentara protegerse de su propia culpa, pero eso no la exoneraba. No fue su culpa, fue mía, solo mía, murmuró entre sollozos. Yo no podía creer lo que oía. Ella no podía ser tan irresponsable, tan cruel, pero no había vuelta atrás. El daño ya estaba hecho, y las palabras ya no podían reconstruir lo que se había roto. Lo que más me dolía era el hecho de que, por primera vez en nuestra relación, veía a una mujer ajena en sus ojos. No era la mujer con la que había compartido tantos momentos, con la que había formado un futuro. El tiempo parecía detenerse mientras sus lágrimas caían al suelo, como si el mundo se hubiera reducido a esa simple escena, a ese momento en que la verdad salía a la luz y nada podría ser igual. Pero en mi interior, algo se despertaba, algo que no había sentido antes. La rabia comenzaba a tomar forma, mezclada con el dolor y la impotencia. Sentí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. No importaba cuán profundo fuera el daño. Ya no podía seguir en silencio. Lo siento, repitió. Pero esas palabras, tan simples, tan vacías, ya no significaban nada para mí. De repente, lo único que podía hacer era mirar al vacío, al horizonte donde una nueva tormenta se estaba formando. No solo debía enfrentar la traición de Sofía, sino enfrentarme a mí mismo, a la parte de mí que había permitido que todo esto sucediera. Estaba a punto de perder no solo a ella, sino también la paz que había creído que poseía. La confrontación con la realidad había comenzado. Y aunque el dolor era insoportable, había algo más dentro de mí que comenzaba a despertar. El deseo de recuperar mi vida, mi dignidad, mi libertad. Aún no sabía cómo lo haría, pero sabía que esta batalla, esta guerra emocional que se desataba dentro de mí, marcaría el principio de un cambio inevitable. Sin embargo, el dolor seguía siendo insoportable. La imagen de Sofía, entre lágrimas, aún flotaba ante mis ojos. Y mientras ella hablaba, aún tratando de explicar lo inexplicable, su voz se desvaneció lentamente, como si mi mente hubiera cerrado todo a su alrededor. Estaba en silencio, luchando contra el grito que moría en mi pecho. Los días pasaron lentamente, pero la tormenta en mi interior no disminuía. Cada momento estaba impregnado de una duda amarga, de un silencio pesado que se colaba en cada rincón de la casa. Los recuerdos de lo que fuimos, los momentos felices, todo lo que creí que era eterno, se desmoronaban como un castillo de naipes ante mis ojos. El tiempo, en lugar de aliviar el dolor, lo aumentaba, como si las horas, los minutos, las respiraciones que compartíamos, fueran agujas clavándose profundamente en mi piel. Sofía había quedado en el silencio de nuestra casa, sin saber cómo acercarse a mí, ni cómo reconstruir lo que había roto.
Era como si cada palabra, cada intento de explicarse, solo ahondara más en el abismo entre nosotros. Yo no la miraba igual. La confianza que un día la había unido a mi vida se había evaporado, dejándome con un vacío profundo y desolador. La traición no solo era un acto físico, un error puntual, era una herida que había marcado mi alma. ¿Cómo podía continuar al lado de alguien que me había mentido de esa forma tan cruel? Pero al mismo tiempo, no podía negar que algo de lo que había sido nuestra relación seguía allí, suspendido en el aire, esperando una respuesta. Un rincón de mí aún dudaba. Aún se preguntaba si todo lo que habíamos compartido podía redimirse. Cada día que pasaba, me sentía más dividido. Mi mente y mi corazón luchaban entre sí, como dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, estaba el deseo de venganza, la necesidad de hacerle pagar por el dolor que me había causado. Por otro, había una parte de mí que aún sentía cariño por la mujer que había sido mi compañera, mi confidente. Había compartido mi vida con ella, mi futuro, mis sueños. ¿Era posible perdonar? ¿Podía seguir viviendo con alguien que había roto todo lo que significaba nuestra relación? Las noches eran lo peor. En la quietud de la oscuridad, las preguntas me asaltaban con una intensidad casi insoportable. ¿Podía seguir confiando en ella? ¿Era justo que mi vida quedara marcada por esta traición? La idea de separarme parecía un alivio, pero al mismo tiempo, la idea de dejarla ir me desbordaba con una sensación de pérdida absoluta. El miedo a la soledad, a lo que vendría después, me llenaba de terror. ¿Sería capaz de empezar de nuevo? ¿De reconstruir mi vida lejos de ella? Por otro lado, ¿era justo dejar ir todo lo que habíamos construido? Los momentos de felicidad, los sacrificios, las promesas que habíamos hecho. ¿Podía permitirme destruirlo todo por una sola falla humana? La decisión parecía imposible. Una parte de mí quería seguir luchando, buscar algún tipo de redención, aunque fuera difícil de alcanzar. Tal vez, si éramos sinceros, si ambos trabajábamos en nuestra relación, podríamos superar esto, sanar las heridas, reconstruir lo que parecía irrecuperable. Pero el miedo seguía presente, como una sombra que no podía deshacerme. ¿Y si volvía a ocurrir? ¿Y si esta vez no había vuelta atrás? Las dudas se apoderaban de mí con una fuerza arrasadora. Sin importar lo que decidiera. Ya no sabía en quién confiaba realmente, si en ella, en mis propios sentimientos, o en lo que había sido nuestra vida juntos. Me encontraba en un punto crítico. Un cruce de caminos donde cada elección traía consigo una carga emocional inmensa. La traición se había convertido en un muro infranqueable. Y decidir si seguir juntos o separarnos no era solo una cuestión de amor. Era una cuestión de supervivencia emocional. De redescubrirme a mí mismo después de haber sido arrastrado por las olas de la mentira y el engaño. Sofía, la llamé una noche, mientras ella me miraba desde el umbral de la puerta, esperando que finalmente tomara una decisión. No sé si esto tiene solución, dije, mis palabras rasgadas, como si algo en mi pecho estuviera a punto de romperse. El dolor no solo venía de la traición, sino de la lucha interna que no cesaba. Te amo, respondió ella con voz temblorosa. Pero esa declaración ya no tenía el mismo peso. ¿Qué significaba el amor ahora? ¿Era suficiente para curar lo que se había quebrado? Su mirada buscaba respuestas en la mía. Pero yo ya no estaba seguro de nada. En ese momento, algo en mí cambió. La verdad era amarga. Pero ya no podía seguir huyendo de ella. Necesitaba enfrentarla, entenderla, aceptarla para poder tomar una decisión. Decidir si quedarme o marcharme. Si intentarlo o dejarlo ir. Ya no era solo una cuestión de amor. Era una cuestión de redención personal.
¿Podría encontrar la paz dentro de mí, independientemente de lo que decidiera? La batalla interna se desbordaba. Todo lo que había vivido, todo lo que había compartido con ella, chocaba contra la realidad cruel de la traición. La pregunta seguía sin respuesta. ¿Seguir juntos o separarnos? ¿Podíamos realmente superar esto? La respuesta aún estaba pendiente. Pero había una certeza creciente dentro de mí. Sea cual fuera la decisión, ya no sería la misma persona. La traición había dejado una marca profunda, pero también había abierto un camino hacia mi propia transformación. La venganza es un veneno dulce. Al principio, me sentí intoxicado por la idea. Era el único remedio que parecía justo. El único poder que aún tenía sobre mi destino. Mientras la traición de Sofía se aferraba a mi mente, la sed de justicia me envolvía, haciéndome imaginar 1000 formas de devolverle el daño que me había causado. No lo hice por rabia, sino por una necesidad más profunda. El deseo de equilibrar la balanza de lo que había perdido. De alguna manera, pensaba que al hacerla pagar, podría encontrar paz, pero la paz, al igual que la justicia, era una ilusión. Al principio, no era consciente de hasta qué punto la venganza se había infiltrado en mis pensamientos. Era sutil, casi imperceptible. Un mensaje aquí, una conversación allí. Hacer que Sofía viera lo que había perdido. Darle un sabor amargo a su traición. Mis decisiones eran calculadas, mis palabras afiladas como cuchillos, pero siempre con la apariencia de una víctima que solo buscaba comprensión. Sin embargo, cada pequeño golpe que le daba, cada palabra fría, me alejaba más de lo que realmente necesitaba: la sanación. Pero la venganza, al igual que el dolor, no tiene fin. La angustia que sentía, el deseo de que ella comprendiera la magnitud de su error, comenzó a transformarse en algo mucho más oscuro. Me di cuenta de que no solo quería que ella sufriera, quería verla perdida, sin control, al igual que me sentí yo cuando descubrí su traición. La venganza me estaba transformando. Me estaba consumiendo. Me había prometido que mi vida no sería definida por el daño que ella me había causado. Pero aquí estaba, entregándome por completo a esa misma oscuridad. Un día, mientras la observaba desde lejos, vi algo que despertó una chispa dentro de mí. Era la desesperación en su mirada. Esa misma expresión que yo había llevado durante tantas noches sin dormir, en las que me preguntaba cómo había llegado a este punto. Pero en ese momento, me di cuenta de algo mucho más grande. Yo ya no la necesitaba. No necesitaba su arrepentimiento para sanar, ni su sufrimiento para justificar mi dolor. La venganza no iba a devolverme lo que había perdido. En ese instante, comprendí que la única justicia que podía obtener era mi propia libertad. Mi capacidad de salir de esta espiral y recuperar mi vida. La lucha interna no desapareció de inmediato. La necesidad de justicia seguía ahí, ardiendo dentro de mí. Pero se fue transformando en algo más grande. Un deseo de redención personal. Empecé a comprender que la verdadera venganza no era infligirle daño a Sofía. Era recuperar lo que había perdido de mí mismo. No se trataba de hacerla pagar, sino de tomar las riendas de mi vida de nuevo. De sanar, de crecer y de dejar de vivir bajo el peso de su traición. El proceso no fue fácil. Cada vez que la veía, sentía que todo lo que había trabajado por olvidar regresaba como un torrente, arrastrándome nuevamente a las aguas de la desesperación. Pero, al mismo tiempo, empecé a comprender que lo más importante ya no era su arrepentimiento, sino mi propio bienestar. Decidí reconstruirme desde adentro, aprender a ver la vida con nuevos ojos, sin dejarme arrastrar por las sombras del pasado. Pasaron semanas, luego meses. Durante ese tiempo,
Mi enfoque cambió de una necesidad de venganza hacia una necesidad de justicia interior. La venganza emocional había sido mi refugio, pero ya no más. La verdadera justicia era encontrar la paz dentro de mí, incluso cuando las circunstancias a mi alrededor seguían siendo difíciles. Había aprendido que el poder de cambiar mi vida no residía en lo que Sofía hacía o dejaba de hacer, sino en lo que yo decidía hacer conmigo mismo. Recuperarme no significaba olvidar, pero sí perdonar. La venganza había sido mi respuesta inmediata al dolor, pero ahora comprendía que solo al dejar ir ese deseo podría liberarme realmente. No sería fácil, y no sería rápido, pero esa era la única forma de sanar. No necesitaba seguir luchando contra el pasado. Necesitaba reconstruir mi futuro. Y así, el viaje de la venganza se transformó en el viaje hacia la recuperación. No solo era una cuestión de dejar atrás lo que había sucedido, sino de tomar lo que había aprendido y construir algo nuevo a partir de esas cicatrices. El dolor seguía allí, pero ya no tenía el poder de controlarme. Finalmente, comprendí que la verdadera justicia no era castigar a Sofía. La verdadera justicia era perdonarme a mí mismo. Al principio, la idea de un nuevo comienzo parecía lejana, como un sueño al que no me atrevía a acercarme. Había vivido tanto tiempo marcado por el dolor y la traición, que el simple hecho de imaginar un futuro donde la paz y la esperanza fueran posibles me parecía imposible. Cada día era una lucha por salir del abismo en el que me había sumido mi pasado, por levantarme de las cenizas de lo que había sido mi vida antes de la traición. Recuerdo cómo me sentía al despertar en las primeras semanas después de la tormenta emocional. La rutina de la vida diaria ya no tenía el mismo significado. Las sombras del pasado seguían acechando mi mente, y aunque me decía que debía dejarlo ir, no podía evitar la sensación de que mi alma estaba rota. La idea de reconstruirme parecía una tarea titánica. ¿Cómo podría volver a confiar en mí mismo si había perdido todo lo que alguna vez consideré seguro? Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue inmediato, ni tampoco fue algo que pudiera forzar. Fue un proceso lento, casi imperceptible, que comenzó con una simple decisión: dejar de aferrarme al dolor. Comencé a entender que, si quería un futuro mejor, tenía que liberarme del pasado. Ya no podía seguir siendo una víctima de lo que había ocurrido. No podía continuar cargando con las cicatrices de una traición que, aunque profunda, no definiría el resto de mi vida. Fue en ese momento cuando comencé a darme cuenta de que la verdadera fuerza no residía en seguir luchando contra lo que no podía cambiar. La verdadera fuerza estaba en darme permiso para sanar, en aceptar que el dolor, aunque parte de mí, no tenía que ser lo único que me definiera. Decidí mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva, dejando atrás los fantasmas del pasado. El proceso de sanación no fue sencillo. Hubo días en los que la tentación de volver a la oscuridad me acechaba, donde la ira y el rencor parecían ganar la batalla. Sin embargo, empecé a encontrar pequeñas fuentes de consuelo. Mi trabajo, mis amigos, mi familia, comenzaron a ser faros en medio de la tormenta. Pero lo más importante fue que comencé a reconectar conmigo mismo. Al principio, no sabía por dónde empezar. ¿Qué hacía yo ahora, si ya no tenía la misma persona que había sido antes de la traición? La respuesta, aunque no la entendía completamente en ese momento, llegó a través de pequeños actos de amor propio. Decidí darme permiso para disfrutar de las cosas simples. Una caminata al aire libre, leer un libro, o simplemente sentarme en silencio y reflexionar sobre lo que había aprendido. Cada uno de esos momentos me recordó algo esencial: estaba vivo.
Y aún tenía la oportunidad de reescribir mi historia. Un día, al mirar al espejo, me di cuenta de que ya no veía al hombre destrozado por la traición. En su lugar, veía a alguien que, aunque marcado, había comenzado a reconstruirse desde el corazón. Mi dolor ya no era un peso, era una lección. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, comencé a entender que la verdadera belleza de la vida radica en la capacidad de superar lo inimaginable. De encontrar la luz en medio de la oscuridad. La posibilidad de un futuro mejor comenzó a parecer real. Cada paso que daba me alejaba un poco más de la persona rota que había sido y me acercaba a la persona que podía ser. Las cicatrices aún estaban ahí. Pero ya no eran heridas abiertas, eran recordatorios de mi capacidad de resiliencia. Sabía que la vida nunca sería la misma. Pero también entendía que eso no significaba que estuviera condenada a vivir en el dolor. De alguna manera, sentí que el futuro comenzaba a abrirse ante mí, lleno de nuevas oportunidades, de momentos que aún no había experimentado, de personas que aún no conocía, pero que serían parte de este nuevo capítulo. Me di cuenta de que no tenía que seguir viviendo anclado en un pasado que ya no podía cambiar. Al contrario, tenía la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, uno en el que yo tuviera el control, uno en el que el amor propio y la paz fueran los protagonistas. Y aunque no sabía exactamente lo que el futuro me depararía, entendí que había algo más grande que me impulsaba hacia adelante. La certeza de que, a pesar de todo lo que había pasado, aún era capaz de reconstruir mi vida. No estaba condenado a vivir bajo el peso de la traición, al contrario. Estaba renaciendo, y este renacimiento no era solo una cuestión de sanar, sino de descubrir una versión más fuerte, más sabia y más empoderada de mí mismo. A partir de ese momento, ya no vi mi vida como un camino lleno de pérdidas, sino como una oportunidad para empezar de nuevo. Con un corazón más fuerte y un espíritu más libre. Sabía que el viaje no sería fácil. Pero finalmente entendí que la verdadera belleza de la vida no radica en evitar las caídas, sino en la capacidad de levantarse cada vez que el suelo parece engullirnos. Así comenzó mi nuevo comienzo. El renacimiento de un hombre que había enfrentado la oscuridad y había salido con la fuerza suficiente para dar un paso más hacia la luz. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, la posibilidad de un futuro mejor ya no parecía tan lejana. Porque lo único que realmente importaba, al final, era la capacidad de seguir adelante. Y eso, ahora lo sabía, estaba en mis manos.